Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. La congregación salesiana con ancho ánimo, con sus manos bien hacendosas, sus manos abiertas, ampliamente abiertas para recibir a esos jóvenes que pueden ser víctimas de la discriminación, de la soledad, de la falta de familiaridad, qué sé yo, y terminan en drogas y en actos ilícitos y el crimen. Esta institución los salva de ello y nos salva a nosotros de tener una camada, un vivero o un almacio de delincuentes en la sociedad. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, yo quiero iniciar el programa con unas noticias que uno ve internacionales, pero que son noticias que son al mismo tiempo de ser risibles, también son dramáticas. Hemos dicho nosotros muchas veces aquí. Pero en el caso, yo me reí mucho y al mismo tiempo uno sufre leyendo eso. Viendo el caso de Siria, por ejemplo. Ese país que está distante de nosotros, pero, señores, nosotros teníamos una sociedad que está organizada todavía aquí. El centro cultural o social sirio-palestino. ¿Cómo es? Yo creo que son tres. O sirio-libanés, el centro libanés, sirio-palestino, algo así, que es un centro cultural de la etnia árabe o de ascendencia árabe del país. Y eso es una institución social tan vieja como los árabes en el país. Siria, entonces, es un país lejano, pero al mismo tiempo cercano, porque tenemos muchos ciudadanos de ese país que viven aquí y familias ya establecidas, dominicanas ya de pura cepa. Pero yo he visto unas elecciones que se están celebrando en Siria que son, eso es ridículo, irrisible, porque es el presidente Bashar, ¿cómo que se llama él? Bashar, bueno, ok. Tal vez me acuerdo cómo es el nombre, un nombre árabe, Hassan, Bachar el-Assad, o Bachar al-Assad, o Bachar al-Assad. Entonces, él es el único candidato, pero un país que está destrozado por la guerra, que solo lo apoyan los criminales. Ahí están los rusos que han destruido media Siria, bombardeando a los contrarios al señor Bachar el-Assad. Lo apoya Irán, los criminales también. Ahí hay unos tipos que son republicanos, la Guardia Republicana, eso no juega. Entonces, hay una zona que se entiende que es libre, pero la controla Turquía, que son criminales también y autoritarios, que son los de Al Qaeda. Oiga qué país. Eso está en elecciones hoy, pero son cosas risibles. Ver unas elecciones nacionales solo en Damasco y creo que algunas ciudades cercanas hay. Un país que está totalmente destrozado, destruido y que debe tener 7 u 8 millones de gente fuera de su país, que están en campamentos de refugiados y esas cosas. Y de cada 10 ciudadanos sirios en esta situación que está ese país, 8 son pobres, están en la miseria. Imagínense ustedes cuál es la situación. Y se están celebrando elecciones. El otro país que es muy cercano de nosotros, que es México. Eso es otro drama, señores.
En México hay unas elecciones municipales, creo que son, o no sé si son congresuales, pero son de estas de gobernaciones y también los municipios, ¿no? Las alcaldías. Pero en México, que es un país que tiene un nivel de violencia increíble, y que el presidente de México quiere dar la sensación de que México es un país que va muy bien, y que él tiene un gobierno que es un gobierno anticorrupción. Ahí no hay corrupción, porque él es un hombre que luce ser honesto y está actuando con honestidad, o por lo menos con honradez. Pero, señores, un país donde hay unas elecciones y matan 34, asesinan a 34 candidatos, le dan, hieren 750 o 720 heridos y golpeados de los que son candidatos. 100 candidatos han tenido que abandonar la carrera, las candidaturas, por las amenazas. Y 57 o 60, no sé, están haciendo campaña con escoltas grandísimas de gente cuidándolo, porque es que lo matan como rola. Es decir, dígame si eso no es risible y al mismo tiempo dramático ver estas elecciones en países como están en esta situación. Igual que esas elecciones de Venezuela, ¿quién puede creer en unas elecciones en Venezuela? Porque esas son cosas todo planeadas y arregladas por el régimen, que es un grupo de gavilleros que hay ahí, delincuentes, gavilleros, traficantes de drogas. Eso es el presidente y los principales dirigentes de ese régimen de Venezuela. Imagínense ustedes por dónde que andan estas dictaduras, porque terminan siendo autoritarios y dictadores, y bueno, son dictadores. El caso de México es distinto porque México es una democracia, pero es el problema el nivel de violencia de los carteles, de las drogas y todo ese tráfico de seres humanos y todo eso se combina en México, que es un país muy grande. Y al estar al lado de Estados Unidos, imagínense ustedes el nivel de ilícito que se crea en esa frontera con una demanda de droga como hay en los Estados Unidos. Es una pena ver eso, definitivamente es penoso ver eso. Bien, de las noticias, vi una nota ahí, el PLD, el Partido Laboral Danilista, ha puesto una queja con un préstamo de 300 millones de dólares que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero dice el PLD que no había el quórum necesario y eso no es sano. Si eso pasó, que yo dudo que haya pasado así, porque, señores, está bien que hay errores que se pueden pasar, pero una cosa, un error tan de bulto como este, tan obvio, de que se necesiten 96 diputados para aprobar un préstamo de 300 millones de dólares allí y que diga el PLD que solamente habían 70 diputados y que no se podía aprobar con 70, entonces tendrían razón. Pero esas cosas pueden pasar en un hombre tan experimentado como Pacheco, que es el presidente de esa Cámara, y la gente que está ahí, los voceros de los demás partidos, ¿cómo van a aceptar una cosa igual? Desde luego, si es así, eso está muy mal por parte del partido oficial, que piense que se pueden aprobar los préstamos a nivel del Congreso sin cumplir con las normas constitucionales. Si eso es lo que se ordenaba, que estuviera un máximo de 96 o un mínimo de 96 personas allí, no es justo que entonces se aprobara con 70. Por tanto, esas son cosas que tendrán que ser aclaradas. Ni siquiera investigarse, porque eso no necesita investigación. Simple y llanamente eso es cumplir con eso. Bien. Quiero recordarle también
que en esta semana el doctor Castillo, hoy miércoles, completa su trío de trabajo que ha preparado en el blog La Pregunta, El complot, un tumor latente, parte 3. Son 3 trabajos que ha presentado el doctor Castillo sobre todas esas complicaciones que traen las tentaciones peligrosas que tiene la política. El complot es parte de ello, pero es lo que él señala. No es solamente el complot para derrocar un gobierno. El complot pueden ser actividades de ese tipo, delictivas. Por ejemplo, ese asunto de los cables. Si se determina que esos cables de la energía eléctrica fueron cortados a redes para provocar el apagón en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas, eso es un acto terrorista, pero eso es parte del complot. Como también, si, por ejemplo, ese grupo que pueda estar animando ese tipo de acciones terroristas o ilegales, decidiera, por ejemplo, matar 2 personalidades o 3 personalidades del país, pueden ser civiles, militares mismos o eclesiásticas. ¿Ustedes se imaginan la conmoción social que sería eso? Es decir, eso no hay duda que desestabilizaría cualquier sociedad, no solamente el gobierno, desestabiliza la sociedad completa. Y entonces, temas de ese tipo, cuando el doctor Castillo lo toma y lo analiza, lo explica para que la gente lo entienda, son ese tipo de actos que se van a comer. Incluso un acto terrorista es hacer, por ejemplo, compras masivas de dólares para tratar de que la tasa de cambio se eleve y eso crea inquietud social. Esos son actitudes de tipo terrorista o de complot. Todas esas cosas, incluso aprovechar una protesta social, conociendo la ebriedad que genera la calle, y usted aprovecha un molote de esto y lo incendia, como dicen, y le aviva, le echa combustible, eso también es parte del complot. El complot incluye todas esas cosas nocivas, incluso atentar contra la inversión extranjera, por ejemplo, para alejar la inversión. Esas son cosas que son parte de lo que se puede estimar como si fuera un complot. Pues todas esas cosas hay que irlas viendo. Por eso, incluso ese caso del aeropuerto internacional, el gobierno tiene que ir profundo y determinar qué fue lo que verdaderamente pasó ahí. Porque las explicaciones que ha dado el director del CESAP, ese que se llama el centro de operaciones centro de seguridad aeroportuaria o aérea, de aviación civil y cosas de eso. Ese señor que está ahí, hace rato que ya debió haber sido desplazado de ese cargo. Porque es un señor que no, ese señor, las explicaciones que nos da son muchachiles. ¿Cómo es posible que el director del CESAR diga, bueno, ahí hubo un cortocircuito? Es verdad que pudo haber habido un cortocircuito, pero el cortocircuito se da porque tú cortas el cable. Y si cortas esos cables, crea un problema. Bueno, se hizo el cortocircuito, pero primero diga que han cortado el cable y que eso es un acto terrorista. Pero peor todavía. El director de ese centro dice que ningún aeropuerto en el mundo tiene un 100% de seguridad, que puede garantizar un 100% de seguridad, ningún aeropuerto del mundo. Y vamos a decir que eso puede ser verdad, porque puede. Pero entonces inmediatamente dice, pero que estén seguros que nosotros vamos a garantizar un 100% de los aeropuertos nacionales. Es decir, entonces garantiza un 100% para lo aquí, pero dice que no hay ninguno en el mundo que pueda tener un 100%. Es una cosa contradictoria. Pero al mismo tiempo, si se va a investigar eso, hay que sacar toda la gente. No se puede investigar a esa gente con ellos mismos. Eso hasta, yo creo que el más ignorante en la materia ha llegado a la conclusión de que esas cosas tienen que manejarse así. Pero eso del cesar, ya hace rato que el gobierno debió haber cesado a ese hombre, así como el cesarlo. Porque yo decía ayer, el gobierno anda
como en una suerte de Luque y Juan Mejía, esa cosa como decían los dominicanos antes. Porque es que usted no puede, hay gente que están actuando en forma, no porque lo hacen con un interés marcado de hacerle daño al gobierno, es que es la bisoñez y la inexperiencia, como hemos dicho. Por ejemplo, ayer citábamos el caso del consultor jurídico. Son gente, son profesionales, preparados, pero es que no tienen experiencia de Estado. El mismo Jesús Vázquez Martínez, aunque él tiene alguna experiencia, pero no tiene el entrenamiento para ser ministro de Interior, porque es que está moviendo actitudes y cosas que uno dice, pero ¿y dónde este funcionariado no está no está a la altura de sus cargos? Hoy se le señala al gobierno que no puede cerrar CDE si no cierra la ley que la crea. Es decir, por un decreto, mire, queda disuelta esa institución. Pero ¿cómo es posible que el presidente firme decretos o lo pongan a firmar decretos que son erráticos? Ayer decíamos, ¿cómo va a firmar un decreto el presidente el Día de la Libertad, cuando hay una ley que contemple ese Día de la Libertad, el 30 de mayo, día conmemorativo, no festivo? En la ley 108 del 1967, artículo 3, todo eso lo dijimos ayer. Y que eso no puede haber un decreto que derogue esa ley. Que eso fue un decreto que emitió el Consejo de Estado en el año 1962, el 1525, creo que yo decía ayer. Y que luego esa ley 108 de Balaguer en el 67 derogó ese decreto, bien. Y dijo, mire, ese día no puede ser festivo, ese es un día conmemorativo, por tanto es laborable. Y se declaró Día de la Libertad, 30 de mayo, decíamos ayer. Y eso está contemplado en la ley 108. Entonces, ¿cómo van a poner a firmar al presidente un decreto que diga que ese día, el 30 de mayo, queda designado como Día de la Libertad, presidente? Ya eso hace 33 y 21, son 54 años, presidente, hace que eso está firmado, contemplado en la ley 108, pero el presidente no puede saber eso. Quien debe saber eso es el consultor jurídico. Pues la CDE va a pasar lo mismo. Tienen que hacerle los abogados, los juristas, tienen que estar haciendo advertencias. No se puede cerrar CDE con un decreto, porque es una ley. Igual el CEA, como decía yo, la 307, donde esa ley que crea el CEA. Usted no la puede derogar con un decreto porque diga que, mire, está encargado, el director de bienes nacionales queda encargado del CEA y eso hay que disolverlo. Pero es que eso no se hace así. Entonces, todas esas cosas, el mismo Interior y Policía. Señores, ¿cómo es posible que el Ministerio de Interior y Policía en asuntos de nacionalización, migración y estas cosas no ha actuado con prudencia? Niega, dice, señores, confirma que no hay seriedad en el plan que se hizo y todavía permiten entonces que el presidente siga emitiendo nacionalidades falsas. Pero eso es increíble. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, decía yo el día pasado acá, señores, esa imagen caótica de aquel PRD que gobernaba, uno no quisiera verla. Y tratamos de que el propio presidente Abinader tenga mejor asesoría, mejor consejos. Ayer clamábamos por los Salomones. Señores, decía yo, el doctor Marino Vinicio Castillo, ese juicio recto, de razón y de palabra. Miren cómo escribe, qué dice, todas esas respuestas. O sea, esa actividad intelectual del doctor Castillo, su experiencia, ¿cómo no usar? Una persona llamarle, por lo menos preguntarle, mire, doctor, usted que fue un gran amigo de mi padre, y mire, yo, nada, o sea, un sectarismo y una cosa que uno no entiende. ¿Por qué? Los gobiernos tienen que usar gente de ese tipo, llamarlo, preguntarle. Esa comisión que yo decía ayer, esa comisión de recuperación y de tierra y de reorganización de la tierra del Estado, decía yo, el único que queda vivo de aquellos hombres que Balaguer supo escoger para recuperar terrenos públicos y después ese código agrario, esa constitución agraria. Freddy Prestol Castillo, que fue el nombre, que no me acordaba ayer de don Freddy, de que en paz descanse don Freddy Prestol, compañero del doctor Marino Vinicio Castillo, de Manuel de Jesús Viña Cáceres, de Meme, del ingeniero Dargán. Imagínense ustedes esas calidades. Y el doctor Castillo vivo todavía con todas esas vivencias y experiencias y con esa sabiduría y esa virtud que le ha dado Dios de ser un hombre con una mente tan bien amueblada, señores. Pero el sectarismo y todas esas cosas, y vincho, y bueno, y entonces vigilad a quienes nos advierten de los peligros, que son peligrosos. Ese es el criterio. Imagínense ustedes. Entonces un gobierno como este, con esa bisoñez, decía yo, peligroso, que dé esa imagen de caos, porque eso es dañino. Eso mismo que del COVID y la actitud con Haití, lo hicimos como si fuéramos un esqueleto de mojiganga, de un país de, como dijo Trump, un hoyo de heces, señores. Un país que no puede resistirse, que no tiene ni la calidad de ningún Estado moderno. Y nosotros hincados a eso, porque los gobiernos son temblorosos, gobiernos que lucen. De Balaguer para acá son todos gobiernos temblorosos. Actuando
con una debilidad y un encarnamiento al poder extranjero, es encarnados, que estamos como si fuera un encarnamiento, a un poder que de fuera nos dirige como si fuéramos marionetas. Señores, nosotros no podemos, diríamos, renunciar a los preceptos de febrero ni de la restauración. ¿Y cómo es posible que pasen esas cosas? Entonces, decíamos nosotros el día pasado acá, yo no recuerdo el día, digo, señor, el PRM o el gobierno no ha podido, diríamos, superar todo ese pasado PRDista, pero aquella herencia ideológica o emocional, qué sé yo, de ese pasado del PRD, que fue tan terriblemente dañino en sus luchas a su interno. Ahora el gobierno no tiene esas luchas fratricidas, decía. Pero el presidente necesita consultar más, yo he dicho, y que esté más en el palacio, porque esa actitud con Haití, señores, eso es una vergüenza. Miren, cuando se habla de seguir dando nacionalidades, concediendo nacionalidades a gente falsa, pero que hay que decirle al presidente que esa gente no tiene documentos. Que lo que él hizo, ciudadano, y lo que hizo el traidor de Danilo Medina, que actuó en forma consciente, ese sí actuó verdaderamente en forma consciente y abjurando de esos preceptos de febrero y de agosto de la restauración. Ese sí es verdad que abjuró de eso, Danilo Medina. Porque ese quiso utilizar a los dominicanos, como dicen, para su gloria y para su poder. Para eso, para guisar, como se dice. Para eso fue que usaron el poder y a los dominicanos. Abjurando de los preceptos de febrero y restaurador. Entonces concediendo nacionalidades y actuando y entonces criticando a Pedro Santana. Pero Pedro Santana, ¿qué fue lo que hizo? Entregó por anexión a España. Ahora se la estamos entregando a quien se la quitamos. Le estamos entregando la nacionalidad a los haitianos, a este hoyo de heces, como dijo el presidente Trump. Entonces, esto no hay quien lo entienda. Por eso es que nosotros le pedimos, presidente, mire, dejémonos de estar de temblorosos y ponga a esa gente en su puesto. Que aquí en 1901, por eso que digo, ¿dónde está el Ministerio de Interior y Policía de este país? Con un plan todavía contra delincuencia, pero anda en el aire, todo chute, como se dice, chu está en el aire. Es una cosa. El gobierno tiene que tomar rienda de firmeza y seriedad y carácter. Ese caso de Haití, señores, eso es una vergüenza. Entonces, nosotros vacunando, el gobierno que ha hecho un esfuerzo extraordinario, porque si aquí hay un gobierno en el área, en todo el área, que tiene un trabajo con la vacuna, un trabajo serio, un trabajo constante y continuo que ha tenido el gobierno serio, el gobierno de Luis Abinader, ha sido con la vacunación. Aquí poco gobierno, tal vez el gobierno de Estados Unidos ha tenido mejor o más interés en vacunar a su gente que el propio gobierno dominicano. Hay que darle ese crédito al presidente Abinader y a su vicepresidenta también, a Raquel Peña, porque han hecho un trabajo extraordinario, que nadie le puede regatear ese trabajo al gobierno. Pero entonces el gobierno luce fuerte en una área, entonces luce hueco, güero, vaciado o temeroso, tembloroso en otro, porque este caso con Haití. Fíjense toda la forma que se le ha venido dando a la verja, se le viene dando a las nacionalidades, se le viene dando también a la construcción de este canal que se ha anunciado allí. Pero fíjense nada más el comportamiento para una sociedad que no quiere vacunarse allá. Ahora yo me pregunto, ¿quién va a vacunar los 2 millones o 1,5 millones, 2 millones de haitianos que andan aquí? ¿Se van a vacunar? ¿Quién los va a vacunar? Nosotros también vamos a pagar la vacuna. Para que entonces, además de vacunarlo aquí, nosotros un gasto para los bolsillos de los dominicanos que pagamos nuestros impuestos,
para vacunar a 1,5 millones, 2 millones de zánganos, muchos de ellos vagando aquí haciendo nada. Lo vamos a tener que vacunar y además darle nacionalidad, pero fíjense el comportamiento en la entrada, por ejemplo, ¿qué hacemos con vacunarnos nosotros y vacunar incluso a los haitianos que estén aquí? Si miren el comportamiento de entrada a este país. Yo quiero que Alex, hazme el favor, recordarle a la gente, miren a ver si esto puede ser considerado viable, un país que estemos gastando un dineral vacunando a los dominicanos, que vamos a tener que vacunar a los haitianos que andan aquí, y si no se quieren vacunar, mándenlos, sáquenlos de aquí porque hay que repatriar, pero este gobierno no se debe a repatriar. Es un gobierno tembloroso. Entonces, ¿ustedes creen que en un comportamiento de un país que invada a otro en esas condiciones, nosotros podemos estar hablando de estabilidad, vacunar, que podemos hablar de que este pueblo tiene que estar vacunado para estar libre de COVID, con este desorden que nosotros tenemos ahí al lado y una autoridad tan débil? Entonces el pueblo dominicano tendrá que haber una especie de reprobación colectiva. Tiene que haber ante esta cosa, porque ¿cómo lo vamos a hacer? O esperar el voto. 3 años para decirle entonces a la autoridad, miren ustedes, lamentablemente por no actuar defendiendo el país con los preceptos de febrero o de los restauradores, entonces hay que darle un castigo por vía del voto. Entonces eso habría que esperar 3 años. O una reprobación colectiva y que hable la calle. Eso no es lo que queremos, es lo que queremos, que la autoridad actúe. Eso es lo que nosotros queremos, que el país se sienta defendido. Pero lamentablemente, fíjense el molote, nosotros vacunando nuestra población, nosotros tomando el sacrificio de vacunarnos y el sacrificio de guardar el respeto a las medidas que tome el gobierno. Entonces tenemos un país, un desorden de aquel lado que no quiere vacunarse. Y tenemos 2 millones de ellos aquí que tampoco están vacunados, no se van a vacunar, o si hay que vacunarlo, tenemos que vacunarlo con los bolsillos de nosotros los dominicanos. Señores, pero es demasiado. Eso va a traer una conmoción en el país. Y el presidente Abinader, si no se da cuenta de eso, cuando se quiera dar cuenta va a ser tarde, y probablemente uno no sabe cómo van a reaccionar estos países, o este país, porque uno no sabe. Y nadie quiere incitar a nada a eso, porque aquí no estamos actuando para incitar en eso, sino alarmado de esta condición temblorosa en que se han dado los gobiernos, no solamente este gobierno, porque hay que hablar del gobierno anterior, la traición sellada por Danilo Medina. Y entonces este gobierno, que pensábamos que venía por el discurso del propio presidente, que venía con cierta firmeza, y entonces ahora lo que tenemos son pro haitianos instalados, colocados, dirigidos, y andamos ahora, como se dice, manos arriba de un país considerado por el presidente Trump como un hoyo de las heces. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar,
especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, vamos señores, el Banco Central hizo una rueda de prensa hoy, el señor gobernador del Banco Central, para informar al país el comportamiento de la economía en el mes de abril. Y sigue el país, es lo que decimos, fíjense cuando hay funcionarios experimentados. Valdés es un hombre que tiene todos los años del mundo en el Banco Central, tiene corrido 17 años gobernando el Banco Central, más los anteriores. Imagínense ustedes. Pero fíjense cómo la experiencia, cómo ese comportamiento eficaz de un buen funcionario, de un funcionario que para mí es el mejor valorado del gobierno. Pero las áreas que se manejan con esos criterios caminan, van bien. Miren cómo va esa economía. Que hasta el Banco of America dice que la economía dominicana va a crecer 7.9 o 10% podría crecer durante el año 2021. Esos son datos que uno dice, bueno, pero usted no puede. Dígame, aquí hay dinero para comprar una opinión al Banco of America, por eso. Eso lo dice, lo emite el banco porque ven lo que hay, el movimiento que hay económico y hacia dónde que vamos. Durante el mes de abril, la economía creció 47.1%. Oiga eso. Variación enero-abril, 11.5% con respecto a ese tiempo. Remesas y zona franca crecieron 130.6 y 108.1 respectivamente. Esas cosas se ven, se notan. Reserva, 12.306 millones de dólares. 7.4 meses de importaciones y un 14.7% del Producto Interno Bruto del país. Llegada de pasajeros, 1.044.000 personas vinieron de enero a abril. Es decir, que lo que pasó en el 20, señores, era muy distinto a lo que está pasando en el 21. Esa es una realidad. La inflación acumulada, 2.69% y 9.6% anualizada. El banco señaló el resultado de haber prestado 192.000 millones de pesos a 90.000 préstamos han hecho que la economía responda. Y la inversión extranjera, las remesas, el turismo que se ha ido recuperando un poquito a poco, la producción local, y fíjense que dice aquí el precio, el peso dominicano se ha apreciado 2.2%, es decir, que en vez de devaluarse, como ha pasado en muchísimos países, el peso dominicano se fortalece. Esas cosas dicen muy bien que la economía va marchando bien, desde luego. Si la economía va bien y el comportamiento de la ciudadanía
de dañar el trabajo vacunal y el trabajo del distanciamiento y del respeto a las normas, y la misma autoridad se cae ante esta indisciplina social, entonces lamentablemente la economía va a sufrir de nuevo. Pero estos datos tenemos que tratar de que se mantengan, pero la autoridad y el comportamiento ciudadano son vitales. Hay que vencer el virus, la vacunación y el distanciamiento, el respeto, la higiene, esas son las cosas que la economía va funcionando, se va abriendo bien. Pero si tenemos que cerrar los bares, si tenemos que cerrar los restaurantes, ¿por qué? Por los mismos problemas, por los problemas que veníamos arrastrando del año pasado. La reactivación supera al 2019 en 3.3%, al 2019, no al 20. Oigan, al 2019, que fue un año normal y bueno para el país. Y esta situación del primer trimestre o el primer cuatrimestre supera en 3.3% el comportamiento del 2019. La zona franca, señores, crecieron un 82.6%, eso es muchísimo. La construcción interanual 566%, es decir, hubo una variación de 16.1 a 107.4. Y esos son datos que reafirman lo que estamos nosotros señalando aquí. Pero era lo que decíamos nosotros el lunes. Familiares trasladan a hospital interior enfermos de COVID. Nosotros dijimos eso aquí, que no había llegado esa información. Seguros buscando, compañías de seguros contratando ambulancias para llevar enfermos al interior, porque ya la ciudad estaba llena en los hospitales. Las camas, no había camas. Miren la crisis que se ha presentado por la indisciplina, el desorden, la indisciplina ciudadana, mientras autoridades como esta están, diríamos, entregados un 100% a la mejora del país, entonces otros ciudadanos andamos para derrotar el país o para derrotar lo bueno que se está haciendo por aquí, lo estamos derrotando, entonces lo que hace a la cabeza lo estamos desbaratando con los pies. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto. Bien. El lunes, el expresidente Leonel Fernández escribió un artículo en el periódico El Listín Diario, donde cada 15 días hace unos análisis, su trabajo muy serio, muy bueno, porque Leonel Fernández es un hombre que está preparado para él. Y una experiencia de Estado, que ese es otro de los hombres que hay que consultar aquí. Si el presidente no quiere consultar a Danilo Medina, que no lo consulte, porque ¿para qué? Si su gobierno no es ejemplar. Fue la antiejemplaridad. Pero si Leonel Fernández no es un hombre hostil, que está haciendo una labor de oposición, diríamos, con un silencio, como hemos dicho, respetuoso, y además es un hombre que hace una oposición decente, consciente, y prueba de que es un opositor serio y consciente, y que el presidente Abinader puede usar esa consulta también. Reformas fiscales en tiempos de crisis. Leonel Fernández señaló que no era conveniente. Y el presidente obtemperó a esas, diríamos, a todas esas advertencias. Leonel dice, con muchos aciertos aquí, que esa reforma debieron haberse hecho atendiendo al artículo 36 de la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. Eso se aprobó en el 2012, esa ley, para que en el 2015 se hiciera la reforma fiscal. Pero, ¿qué pasó? El deseo inmoderado de poder, la guisa del poder, usar, como se dice, a los dominicanos para la gloria, buscar la gloria y mantenerse en el poder. Danilo Medina, en forma corrupta, obvió la reforma, porque no le convenía. En el 15, ¿cómo iba a ser la reforma si le venían las elecciones en el 16 y él cambió la constitución? Entonces, obvió la reforma, pero violó la ley, el artículo 36, dice Leonel Fernández aquí, de la ley sobre las estrategias de desarrollo, no le hizo caso. Entonces, ahí en el 2015 había que llevar la carga fiscal a X,
que Leonel Fernández creo que lo cita por ahí, yo no sé, vamos a ver. La ley para el 2015 debía haber sido la carga fiscal un 16% del PIB. Sin embargo, fue tan solo de 12.9, porque a don Danilo Medina no le convenía. A lo que él estaba era en la política, en cambiar constitución y injuriar a Leonel y echársela de ser el estratega más preparado y mejor elaborado que el país. Aquella mente divina trabajando nada más para ese gusanillo y ese lucro y ese odio empedernido y encallecido. Entonces, obvió ese 16 en el 15. Pero para el 20 pasaba lo mismo. Tenía que llevar ese porcentaje a 19% del PIB. Sin embargo, bajó a 11.7. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Enterrar la cabeza también para cambiar, para hacer la reforma. Y obvió la reforma. Obvió la reforma y ahora te lo oye hablando de que el PLD está en el regreso. Y no hay posibilidades de que nosotros no ganemos las elecciones en el 2024. El mismo hombre que hizo eso, que no se atrevió, no quiso hacer la reforma para no, porque en el 19, ¿qué era lo que quería? De nuevo violarla, comprar la Constitución, violarla, estuprarla como la estupraron las 2 veces, o una. La última no pudo, porque se lo impidieron la Calle y Pompeo, que debiera darle vergüenza. Entonces, en este artículo, Leonel Fernández ha sido claro con eso y la necesidad de la reforma, porque el gobierno no pueden los gobiernos gastar y gastar y gastar si no recuperan, porque los gobiernos no pueden fabricar dinero, tienen que recaudar de las cargas impositivas, porque además los préstamos, ya el país no resiste más préstamos. Pero yo no sé cómo hay otro de 300 millones de dólares ahí. Pero ya el país tiene un comportamiento deuda PIB de 70, qué sé yo cuánto por ciento, una cosa extraordinariamente alta y peligrosa para el país. Entonces Leonel Fernández ha hecho esas advertencias sanas y miren lo que pasó en Colombia, el presidente se echó para atrás, pero ¿qué pasa? Ya el gobierno está hablando de un pacto social. ¿Qué quiere eso decir? Que hay que mejorar los salarios, pero es que tal vez ahora mismo, como está la situación, el gobierno se va a meter en eso. Pero ¿qué puede crear un pacto salarial? O menos empleos, porque los empresarios también de una vez se engreñan y piensan que no pueden resistir en una situación como esta, no resisten ellos ir a un pacto salarial. Pero el gobierno busca el pacto salarial sabiendo que el sobresalto de la calle y la ebriedad que da la calle, ese problema de la calle, no lo quiere. Entonces eso es una forma como de apaciguar, pero lamentablemente para luego mandar la reforma. Pero eso es un riesgo. Gastar o ponerse a gastar más dinero buscando un apaciguamiento para que la gente le complazca, eso no es fácil. Vamos a esperar esas cosas. Porque Leonel Fernández también, yo creo que está actuando de buena fe. Porque aunque él es un político, y un político que se ha dado a la tarea de fortalecer su partido, conecta con sus antiguos compañeros emotivamente, conecta con ellos emocionalmente, se conecta con sus compañeros y está llevando, cargando prácticamente con esas masas del PLD, se están inscribiendo en su partido. El hombre se está fortaleciendo, aunque tiene también sus adversarios, porque Leonel Fernández, yo he dicho lo siguiente, Leonel Fernández tiene sus enemigos íntimos, pero él los quiere y los respeta. Y quisiera que esos enemigos íntimos vayan donde él y estén con él y comulguen con él, pero él sabe que esa gente son enemigos de él. Usted con Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, todos esos periodistas, Miguel Guerrero, esa gente son adversarios jurados, enemigos íntimos de Leonel Fernández, pero Leonel Fernández los quiere y los abraza y los atiende y le escucha. Presidente, quiero tal cosa. Yo recuerdo uno de ellos que iba, mire, presidente, que la esposa mía no me la muevan, que trabaja en el banco, y mire, que ella trabaja bien ahí, no me la quite. Entonces el hombre por atrás, no por atrás, escribiendo y hablando y pidiendo prácticamente el derrocamiento del gobierno de Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández es así, tan sano es así, que actúa, digo yo,
con sus enemigos íntimos. Los atiende, los cuida, los abraza, almuerza con ellos. Y al mismo tiempo acepta que también quieran comérselo vivo. Yo esas cosas, yo se las critico a Leonel Fernández, porque a Balaguer, que fue mi líder, y como yo no estoy inscrito en ningún partido, yo puedo hacer estas opiniones. Porque Balaguer, por ejemplo, Balaguer adquiría a un adversario. Mire, venga para acá. Y ese adversario que hablaba de matar a Balaguer, cuando llegaba Balaguer, no solamente se callaba, sino que salía a hablar bien de Balaguer. Usted, por ejemplo, busca la izquierda, vamos a llamar la izquierda. Ramón Pérez Martínez, mi amigo Ramón Macorís. Moisés Blanco Genao, que en paz descanse, está muerto. Señores, Moisés Blanco Genao, que en paz descanse, tuvo como 10 años, de los 12 de Balaguer, tuvo como 10 años preso en La Victoria. Y ese señor lo vi yo con una gorra reformista en San Carlos, en una asamblea del Partido Reformista que tuvimos ahí. Y ahí vi yo a Moisés con su gorra reformista, pero fue administrador de la CDE, igual que Macorís. Pero Balaguer, esa gente, esos adversarios de Balaguer, Balaguer lo convertía en voceros de él. Usted tiene a Kiko Tabar. Kiko Tabar es un jurado antibalaguerista, pero Balaguer se lo llevaba y tenía que hablar bien. Víctor Grimaldi, Donald Rick Cabral, Elías Huesi, el general Huesi, y el general Inver. Esa gente no querían saber de Balaguer. José Andrés Ibar Castellano, don José Andrés, un hombre como José Andrés. Esos cívicos no querían saber de Balaguer. Y Balaguer se lo atrajo y eran entonces los voceros de Balaguer. Washington de Peña, que en paz descanse Washington. Entonces Balaguer no se reunía con esa gente y formó su propia escuela política. Digo yo, aprendiendo de Santana, de Báez, de Lili, que era su primo, de Trujillo, de Horacio Vázquez, aprendió de Fayá, de Luperón, hizo una escuela balaguerista. Y para colmo, se llevó de lo que decía su primo. Pero Leonel no es así. Leonel es como el sándalo, digo yo, que perfuma el hacha que le hiere. Pero Balaguer no. Balaguer creó su escuela. Y siempre pienso yo que se llevó de lo que su primo Heró le dijo una vez en una carta, en un fragmento, fue lo que yo pude captar, de una carta que le envió a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, creo que se llamaba así, a don Juan Tomás Mejía Jicotes. El hombre público no piensa en colchones ni en almohadas. No piensa en comodidades. Hace abstracción de todo y hasta de las mujeres. Y se dedica exclusivamente al logro de su propósito. Eso fue Balaguer. Un político completo, de raza. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche.